Buenas tardes, mi nombre es José Fernández, somos JF Digital. Hoy es 31 de octubre del año 2023, pero vamos a recordar qué es lo que pasó el día de ayer en la Junta Nacional de Justicia, donde se presentó el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, y también la expresidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. Bien, entonces, ¿qué se va a ver o qué ha visto la Junta Nacional de Justicia? Se ha evaluado, esta es una entrevista personal, se evaluó el cargo de juez supremo titular al presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Javier Arévalo Vela. Bien, entonces rápidamente vamos a escuchar cuáles fueron las preguntas y cómo respondió el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ante la Junta Nacional de Justicia, una Junta Nacional que está siendo muy criticada porque posiblemente puedan ser destituidos los miembros, ¿no? Recordemos que tienen pendiente un caso en el Congreso de la República donde se recomienda la remoción de la totalidad de sus miembros. Bien, ahora sí más, rápidamente vamos a escuchar las palabras de los miembros de la Junta Nacional de Justicia en esta entrevista a el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. Muy bien, aquí podemos observar a 6 de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, quien en estos momentos... Muchas gracias. Muy bien, Invitamos ahora al sí, doctor escuchemos. Arévalo Vela que se sirva, por favor, pasar a la mesa. Asiento, por favor. Muy buenos días, doctor Javier Arévalo Vela. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia le da la bienvenida a esta sede para proceder al informe que corresponde en el marco de la convocatoria 01-2021, ratificación JNJ. Con el propósito de llevar adelante pues este informe, le concedemos hasta 15 minutos para que pueda usted formular las consideraciones que estime pertinentes. Luego de su presentación, los miembros de la Junta podrán hacer cualquier consulta que sea pertinente. Le ruego dar inicio, por favor, a su intervención. Muy buenos días, miembros de la Junta Nacional de Justicia. Quiero comenzar con un tema antes de presentarme, porque creo que ya he pasado varias ratificaciones, un tema que es muy importante, y es el tema referido a la demora en los procesos. El tema de la demora en los procesos es un tema que, en el caso concreto de mi persona, por eso les pongo, mediante oficio 417-2023 del 14 de agosto, firmado por la señora Presidenta de la Junta Nacional de Justicia, se me comunica una serie de demoras de la Sala Suprema. ¿Pero por qué les hago presente esto? Porque en el periodo de ratificación que yo he estado, la única Sala Suprema que no ha sido observada por demora es la segunda Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema que yo he presidido durante varios años. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque siempre una de las primeras cosas que se pregunta es la demora. Sin embargo, la misma Junta Nacional de Justicia ha reconocido en este documento que la única sala que no se había demorado en las sentencias era la que yo presidía. Hecho esa precisión, me voy a olvidar, paso a contarles un poco de la actividad. La actividad mía está básicamente centrada en el derecho laboral. No podría hablarle de otras ramas del derecho porque toda mi carrera judicial ha girado en torno a esto. ¿Qué hemos hecho como jueces supremos? Hemos sido presidentes de la sala segunda mayormente, pero también en algún momento de la primera, y hemos tratado temas puntuales. En el caso de la primera sala, establecimos una directiva para dar atención prioritaria a los adultos mayores en la época en que no había la legislación sobre este tema. Ya en la sala segunda, que es la que me he dedicado mayor tiempo, como la misma Junta lo ha reconocido, es la única sala que hemos resuelto en los plazos que establecía la Ley Procesal de Trabajo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no hay atraso? Porque la clave que deben seguir los señores jueces en general es que al momento de la votación, yo juez debo ir con mi proyecto de sentencia. Lo discuto con los colegas y bueno, puede cambiar, eso es cierto.
pero ya llevo. ¿Cuál es el defecto que se está presentando en muchas salas? Voy a votar con el expediente, discuto el tema, voto fundado, infundado, lo que fuera, y luego lo dejo para hacer recién el proyecto de sentencia. Pero como todos los días hay audiencias, se me va quedando, se me va quedando, se me va quedando. Este tema es una forma de trabajar no creada por mí, aprendida durante el tiempo que trabajé como juez superior en la sala laboral. En las salas laborales se votaba así. Y esa es una experiencia que se venía de antaño, del desaparecido fuero de trabajo. Entonces, una buena práctica para que los jueces puedan no demorarse en las sentencias es llevar el proyecto de voto. Porque muchas veces sucede que se dice, ¿no? Se votó hace un mes, 2 meses, ¿y dónde está la sentencia? Es que no hay sentencia. Otro aporte importante ha sido el proyecto de ley de casación, que lo aprobó el Congreso con algunos defectos, ley de casación en materia laboral, no en materia civil, porque ahí no participé yo. El proyecto de ley de casación ha permitido que se suba a 500 unidades de referencia procesal el monto para recurrir en casación en procesos laborales. Esto es una gran cosa, porque ¿qué sucedía? Los procesos que estaban en 48,000 soles llegaban a la Corte Suprema y era un monto realmente exiguo, ¿no? Entonces ahora montos importantes, como que son en este momento algo de 257,000 soles, llegan a la Corte. Antes de eso solo quedan. ¿Y esto qué favorece? Favorece que la justicia laboral se acelere, porque los trabajadores por lo general lo que están esperando su pago, que de eso viven. Y entonces al vivir de eso, pues no se les tiene por qué demorar. Otro aspecto importante también que tiene esta ley de casación es el doble y conforme. ¿Qué significa el doble y conforme? Significa que con 2 sentencias favorables ya no cabe la casación. Y esto es bueno porque recurrían muchos empleadores con un propósito pues, de dilatar el proceso en casación. Eso en cuanto a la reforma legislativa. He presentado también, lamentablemente está demorando en la Corte Suprema, un proyecto de ley, ante la sala plena está demorando, ¿para qué? Para modificar las competencias. ¿Qué sucede? Y actualmente la Corte Suprema de Justicia de la República conoce casos, por ejemplo, de una amonestación, de una suspensión, temas que son totalmente irrelevantes para ser conocidos por una Corte Suprema. En el proyecto que se ha presentado, y que lamentablemente todavía no pasa a la sala plena, se busca que estos casos de la amonestación de un trabajador, la suspensión de un trabajador, sean conocidos en primera instancia por el juez de paz y en segunda instancia por el juez de trabajo. Se cumple la instancia plural y definitivamente no creo que alguien pueda decir que una amonestación deba ir a la Corte Suprema. En cuanto a aportes legislativos, hemos hecho eso en el campo laboral. Hemos también actuado en la ETI laboral. ETI laboral es el organismo encargado de implementar la nueva ley procesal de trabajo, que de nuevo ya no tiene tanto, porque la ley procesal de trabajo data del año 2010. El año 2010 se estableció la implementación progresiva de esta ley y hemos logrado a la fecha implementar en todos los distritos judiciales esta ley a través de la ETI. ¿Qué significa ETI? Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo. ¿Cuál es la ventaja? Porque dirían, ¿y cuál es la ventaja de la nueva ley? La nueva ley tiene estas ventajas. Primero, procesos predominantemente orales. Segundo, despacho corporativo. Alguna vez fueron algunos miembros de la Junta a ver cómo funciona un despacho corporativo. Un despacho corporativo es uno en que hay un grupo de jueces que son atendidos por un administrador y un pool de trabajadores. Ya no tiene el juez que andar buscando su papel, su computadora, que le atiendan un personal. No, esto va al lado del administrador. Eso en cuanto al despacho. En cuanto a las sentencias, hemos propugnado algo que quizás no sea muy entendido, y es que las sentencias laborales no tienen por qué ser sentencias complejas. ¿Por qué? Mayormente, si usted
manda pagar una suma de dinero por CTS, vacaciones, gratificaciones, la persona que va a recibir ese monto, que por lo general es un trabajador, no le importan los fundamentos doctrinarios. Lo que necesita es una sentencia rápida que le resuelva su problema. Entonces, si nos detenemos a hacer sentencias demasiado extensas en esas materias, nos vamos a encontrar que innecesariamente estamos contribuyendo a enrarecer el fallo y a sobrecargar y a demorarlo. Es distinto a algunos casos concretos, por ejemplo, casos sobre nulidad de despido, en que sí, pues hay que hacer de repente un análisis más profundo, sobre todo cuando nos encontramos frente a despidos antisindicales o despidos de mujeres embarazadas, donde hemos sentado un precedente muy claro en el cual en la presunción de que la mujer embarazada, bueno, que despedida ese despido es irregular, también le hemos agregado que no necesita comunicar expresamente a su empleador el hecho de estar embarazada. Este tema es importante porque la ley dice que debe comunicarlo, pero la pregunta, comunicarlo expresamente, ¿qué ha dicho la jurisprudencia a favor de la... Ha dicho, basta que el empleador haya tomado conocimiento de alguna manera, ¿no? Entonces, en estos temas hemos aportado a la legislación, a la jurisprudencia, a la administración del despacho judicial, y también tenemos, bueno, proyectos que se han presentado, que están en trámite. Ustedes saben que un proyecto de ley tiene que pasar por el filtro de la sala plena, ¿no? Al margen de que pudiera ser bueno, mejor o regular siempre, y eso contribuye un poco a demorar. En términos generales, fuera de eso debo contarles, porque queda tiempo, quería dejarlo para el último, que soy profesor de posgrado hace 15 años, dedicado al derecho procesal de trabajo. Tengo 19 publicaciones en estos años, expositor internacional, condecoración de la Orden del Trabajo, que todos esos datos los tienen ustedes, y creo que he dedicado toda mi carrera judicial y mi vida, porque antes de estar en el Poder Judicial he trabajado para el Ministerio de Trabajo, al derecho laboral. En tal sentido, creo que puedo seguir aportando y estoy aportando en este tema. Quedo a las preguntas de los señores miembros de la Junta. Gracias. Muchas gracias a usted, señor Javier Arévalo Vela. Consulto a las señoras y señores miembros del Pleno si es que tienen alguna pregunta o alguna inquietud para el magistrado supremo que nos acompaña. Doctor Arévalo Vela, yo tengo una inquietud. Sí, doctor. Que se refiere a un tema pues que en su momento fue objeto de tratamiento informativo. Por una cuestión además de transparencia, me parece pertinente formular la pregunta. En algún momento usted tiene que haberlo tenido presente. Se le aludió como alguien que habría podido intentar prestar algún tipo de recomendación o cosa parecida respecto del nombramiento de un ex magistrado supremo. No sé si tiene usted presente. Sí, claro, claro. Yo le rogaría algún comentario en relación a la materia. Bueno, el comentario es que nunca, porque no he tenido esa facultad, porque no he tenido esa llegada, y porque esa conversación de ese ex magistrado supremo que salió publicada, conozco lo que está publicado, no conozco más, no conozco ningún expediente, se da en una situación en que esta persona le rinde cuentas a otra persona que todos sabemos, a otro magistrado supremo, como disculpándose de conocerlos. Ahora, que lo conocemos, lo conocen todos, incluyendo la Junta o el Consejo que lo nombró, todos lo conocen porque formaba parte de la sala plena, porque almuerzan, si no lo saben ustedes, después de las salas plenas, se almuerzan en el comedor y están ahí. Eso sí es, pero de ahí al poder que podría tener yo para recomendar y hacer que alguien ofrecer el nombramiento de alguien, pues no, señor, no hay no tengo nada más que decirle, que no tenía ese poder ni nunca se dio ese hecho. Y ese hecho, incluso ya estando este señor como magistrado supremo, él lo reconoce en una sala plena ante un emplazamiento mío, porque acá hay una investigación de la Junta a ese señor y que se presentó el acta donde él dice que no ha querido decir eso, que no ha sido así. Está el acta
de la Sala Plena de la Corte Suprema cuando ya esta persona, siendo magistrado supremo, es emplazada por mi persona en la Sala Plena. ¿Esta materia ha sido objeto de alguna indagación formal? Yo me acuerdo que hubo una citación virtual de la Junta que me preguntó como testigo sobre ese tema. Ya, incluso eso fue la señora Tumialán la que está investigando, pero yo era un testigo que me preguntaron sobre ese tema. Recuerdo algo así. Fuera de eso no recuerdo otra posibilidad. Pero sí, yo me acuerdo que me preguntaron sobre el tema del señor. Y fue virtual, por eso es que la fecha, señor, no la recuerdo, pero está ese video, esa comunicación virtual con la Junta. Señor Arévalo, por mi parte, finalmente quisiera preguntarle sobre su proyección en la eventualidad, digamos, de su ratificación. ¿Cuáles serían sus propósitos en los próximos años en la gestión y en su actuación como magistrado? Sí, y doctor, ante todo debo decirle que en este momento no estoy haciendo función jurisdiccional, estoy ocupando la presidencia de la Corte Suprema, lo que ustedes lo saben, y estoy trabajando en algo que es importante, en la implementación de las unidades de flagrancia. La lucha contra la criminalidad es importante y ha llevado a que yo me empape en un tema que, como ustedes se habrán dado cuenta, originalmente no era mi campo. Pero ¿qué pasa? Las unidades de flagrancia son módulos donde participa el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y la Defensoría de Oficio. Estas unidades hemos estado tratando de implementar en algunos lados, ya hemos implementado, y justo acaba de salir un decreto de urgencia del gobierno para otorgar dinero para estas unidades, porque uno de los problemas es que se dice, vamos a luchar contra la criminalidad, pero no hay recursos. Entonces, hemos logrado con recursos de lo que teníamos, implementar, por ejemplo, la Econonorte, ¿no? Y la Econosur, pero esto es algo complejo, es algo que se necesita que participen estos 4 entes más los gobiernos locales y regionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para construir no es fácil. Hoy en día, cuando uno llega a un cargo de gestión pública, se da cuenta que no hay cosa más perversa que el tratar de hacer una contratación pública. El de obras es una cosa que demoraría tanto que si yo, por ejemplo, en este momento pretendiera y tuviera un terreno para hacerlo, que no lo tengo, esto acabaría posiblemente en el segundo año de mi sucesor. Entonces, ¿qué se ha logrado? Se ha logrado a través de una ley que en algunos casos los gobiernos regionales apoyen esta construcción, siempre y cuando se tenga el local. En otros casos, el terreno, perdón. En otros casos, teniendo el local, nosotros lo implementamos, pero ¿quién nos da el local? El municipio. Por lo general, los municipios son los que nos dan. Y en otros casos, los menos, porque realmente por falta de recursos, es que teniendo nosotros algún espacio, la implementamos como ha ocurrido en Lima Norte. Entonces, la proyección de momento, como presidente de la Suprema, es esa. ¿Cuál es mi proyección cuando deje de ser presidente de la Corte Suprema? Bueno, definitivamente voy a regresar a una sala laboral, eso es evidente, no creo que vaya a una sala penal. Y tengo muchas proyecciones, sobre todo porque he visto que es necesario impulsar las reformas, no solo legislativas, sino de la jurisprudencia. La jurisprudencia laboral, hasta ahora, se mantenía en un ritmo bastante acertado, pero veo que últimamente un poco que esto ha decaído, incluso no se están llevando a cabo los plenos jurisdiccionales, ¿no? Y modestia aparte, fue hasta que yo estuve en la Corte Suprema como magistrado, hubo plenos jurisdiccionales. Después ya no ha habido. Y esos plenos nacen a partir de las salas. Yo, presidente, no puedo, como presidente de la Corte Suprema, yo no puedo imponer un pleno. El pleno nace de las salas, sin embargo, no hay pleno. No nace de las salas. Entonces, pienso retomar esos temas. No sé si eso... Sí. Habían anticipado que era mi última pregunta, pero tengo una Sí, sí. pregunta adicional.
usted ha formulado algunas observaciones respecto del informe que se pone en conocimiento de los señores magistrados. No sé si quisiera sustentar algo en adición a lo que ya ha planteado por escrito respecto de observaciones al informe. No, bueno, las observaciones han sido mínimas, todo lo presenté por escrito, no tengo más que agregar. En todo caso, lo que sí yo en el informe observé fue algunos datos que eran más que todo de forma, ¿no? Y sí, debo decir a la Junta, es que donde sí hubo una observación fuerte fue en la calificación de una resolución que quien la calificó tomaba como civil, una resolución que pertenecía al ámbito del derecho previsional, pero la Junta reconsideró eso y dio el puntaje adecuado. Bien. Doctor Ávila, tiene usted la palabra para formular las interrogantes que estime pertinentes. Sí, muchas gracias, doctor Vázquez. Un saludo al doctor Javier Arévalo. Doctor Arévalo, yo le voy a hacer algunas preguntas en el marco de lo que ha señalado el Tribunal Constitucional acerca de cuáles son los fines constitucionales de un proceso de ratificación. Entonces, pues queremos apegarnos a esa actitud constitucional, ¿no? Hay una función constitucional de la ratificación que dice que los magistrados deben renovar su compromiso y expresar su sentido de responsabilidad con la función judicial. En esa línea, yo lo que quería preguntarle es, en estos 7 años de gestión que forman parte de su ratificación, durante su desarrollo de su función jurisdiccional, ¿qué líneas, qué criterios interpretativos importantes, trascendentales en materia de derecho laboral, pues le deja al país? Esa es una primera pregunta y me gustaría que lo podamos destacar, ¿no? Correcto, doctor. Debo decirles que en ese periodo, si no toda, casi toda la doctrina jurisprudencial que se ha elaborado, he sido el ponente yo. Le voy a poner algunos casos concretos. Por ejemplo, el tema que hablé de la mujer embarazada, el tema del fuero sindical amplio. En nuestro país, la legislación de relaciones colectivas de trabajo, dada el año 92 y modificada el 2001, es bastante restrictiva en cuanto al concepto de fuero sindical. Sin embargo, a partir de lo que ha dicho OIT y lo que dice la doctrina más autorizada de derecho laboral, como por ejemplo la autora Hermida, nosotros establecimos el criterio del fuero sindical amplio como una doctrina jurisprudencial. Hemos establecido también el tema del famoso precedente Huatuco en las limitaciones que tiene este precedente. Porque este precedente originalmente ha sido motivo de denuncias, quejas, de interpretaciones. Sin embargo, el precedente Huatuco ha sido limitado correctamente, a mi parecer, por las ejecutorias de la Corte Suprema, en las que he sido ponente yo. También hemos tratado otro tema, el de los accidentes de trabajo, con un tema de responsabilidad civil. La responsabilidad civil no está regulada en la ley laboral, está regulada en el Código Civil y bueno, en la ley laboral algunas disposiciones hemos establecido la responsabilidad civil por accidentes de trabajo, incluso en temas que podrían no parecerlo. Solamente si me permite la Junta le pongo un ejemplo. Una señora en su centro de trabajo, en pleno ejercicio de su trabajo, se le introduce la punta del taco de su zapato en un huequito que había, en un hoyo que había en el piso, se cae y se rompe la cadera. La señora en ese entonces de casi 50 años. El empleador dice simplemente, bueno, pues se cayó. Esta señora demandó y la sala estableció que eso también era un accidente de trabajo. Porque la idea de accidente de trabajo la hemos tenido siempre en que un obrero que se accidenta, que pierde un brazo, que muere o que es aprisionado por algo. Pero el concepto de accidente de trabajo no lo tenían como lo hemos ampliado y creo que válidamente, porque esa señora era una secretaria que estaba en función. ¿Podría yo mencionarle más criterios? Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, también el tema de la carga de la prueba.
El tema de la carga de la prueba en el nulidad de despido, la legislación dice que para que se conceda, se acepte que hay nulidad de despido, la carga de la prueba, el trabajador debe probar que el empleador lo despidió por el móvil que se invoca, pero a nadie lo despiden invocando un móvil antisindical, un móvil discriminatorio. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos dicho indicios suficientes que hagan pensar que el móvil del empleador para despedir a una persona ha sido lesionar su derecho fundamental. Y de esa manera hemos protegido los derechos fundamentales, porque si no, nunca íbamos a encontrar una carta de despido que diga, te despido por este motivo. ¿Podríamos seguir? Sí, claro que sí, pero usted... Correcto, correcto. En esa misma línea, doctor Arévalo, en sus 7 años de gestión, que son objeto de este proceso de ratificación, digamos, hay una pregunta que es importantísima, que creo que se le debe hacer. ¿Por qué no se han generado líneas jurisprudenciales importantes en materia laboral? O sea, ¿por qué? Usted ya más o menos adelantó un poco, ¿no? Recién se están haciendo plenos, pero hoy el derecho considera pues a la línea jurisprudencial como una gran facultad que tienen hoy los jueces, como ese poder que tienen de generar líneas jurisprudenciales, pero ¿por qué en materia laboral ha habido este retraso, doctor Arévalo, en su opinión? Ya, a ver, le explico. Miren, en primer lugar, efectivamente, en estos 7 años, y bueno, recién se ha modificado la legislación, teníamos un problema. Los plenos jurisdiccionales se realizaron, pero no eran obligatorios. Recién el año pasado se han convertido en obligatorios por una ley. Entonces, habían jueces que apelando a su autonomía decían simplemente yo no hago caso y no había manera, ¿no? Segundo, hemos tratado de encauzar la línea jurisprudencial, pero nos hemos chocado con que hay otro problema. La Ley Procesal del Trabajo, artículo 40, exige que para que se pueda establecer, formar un pleno jurisdiccional casatorio, un pleno casatorio, para ser más, se necesita reunir a todos los jueces de las salas constitucionales y sociales, lo que significaría que en este momento usted tendría que convocar a 30 jueces. Y la verdad es que los 30 jueces no es cierto que sean todos de lo mismo. Le pongo un ejemplo. La primera sala constitucional y social se encarga de ver derecho laboral público y derecho previsional público. La segunda ve derecho laboral privado, derecho previsional privado e impugnación de resoluciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo, llámese Ministerio de Trabajo o SUNAFIL. La tercera ve derecho laboral público y seguridad social pública. La cuarta vez, derecho laboral privado y seguridad social privada e impugnación de resoluciones. La quinta vez, derecho tributario. Y la permanente ve contencioso administrativo no laboral. O sea, se tendría que juntar a 30 personas totalmente disímiles para llegar a un acuerdo. Esto se propuso modificar. En el proyecto de ley de casación que se aprobó, se le propuso al Congreso que se modifique, pero los congresistas no lo hicieron. Y una última pregunta, doctor Arévalo, con esto termino mi intervención. Siempre en el marco de esta sentencia del Tribunal Constitucional de cómo conceptualiza la ratificación. Y es que me gustaría preguntarle, doctor Arévalo, toda esa producción jurisprudencial, no en el sentido estricto, sino en el sentido general, ¿qué impacto ha tenido en este gran problema, probablemente el problema más importante del país, el tema de la informalidad? Y me gustaría, para terminar, doctor Arévalo, porque creo que esa es la naturaleza de un proceso de ratificación, conocer un poco las reflexiones de un magistrado de cara a los grandes problemas de la democracia. Yo entiendo que esa es la ratificación, ¿no? La ratificación no tiene otro propósito, sino eso, generar espacios donde los magistrados puedan tener la oportunidad de poder generar ese tipo de reflexiones que son de visión de país, ¿no? Entonces, en esa línea, doctor Arévalo, en esos 7 años, que es motivo de la ratificación, esas líneas jurisprudenciales, esas decisiones,
¿qué impacto han tenido en este gran problema de la informalidad laboral? Bueno, ante todo debo decirles que lamentablemente, doctor, la gente, los peruanos que están en informalidad laboral no son los que llegan a estos casos. Si usted revisara estos casos, casi todos estos casos son con empresas formales. Los casos de informalidad son muy pocos de personas que han sido pues contratadas de una manera irregular y llegan por aplicación del principio de primacía de la realidad a ser revisados y declararse su derecho laboral. Pero la gran mayoría son de empresas formales. O sea, esto nos lleva a una reflexión. ¿Qué pasa con los casos de informalidad? Y ahí tendríamos que decir ya algo que es político. Se pretende medir con la misma vara laboral a una gran empresa que a un pequeño negocio. Esto lleva a que se tenga que pensar que debe existir una legislación muy flexible, muy básica para los trabajadores de estas empresas micro y más fuerte, obviamente, para empresas más grandes. La ley de la pequeña empresa lo tiene, pero esta ley le exige a usted tantos requisitos burocráticos para ser reconocida como tal, que entonces, pues, al final nadie o muy pocos se acogen a esta ley y entonces cuando llega el juicio, se presume, porque la presunción es que estás en el régimen general, ¿no? Y cuando se presenta esto, pero le digo, doctor, con franqueza, estos casos no son los más, ¿ah? Los casos fuertes son contra empresas formales. Y en general, el tema de la informalidad, ¿qué Bueno, reflexiones le genera? yo sí le digo, y quizás esto puede ser criticable por algunos sectores, pero yo creo que debe haber un régimen laboral especial para poder captar a estas personas, porque también tienen derechos laborales, pero en un nivel de derechos mucho menor que los derechos que se reconocen a empresas grandes, ¿no? Ahora, Berlín dirá, ¿pero cuáles son esos derechos? Para saber cuáles son los derechos, hacemos una cosa muy sencilla. Nos vamos, ¿qué derechos están reconocidos como fundamentales en el trabajo? Esos derechos los deberán tener. ¿Y qué otros derechos están reconocidos por OIT como derechos que deben tener los trabajadores? Por ejemplo, las vacaciones. Las vacaciones los debe tener todo. Aunque sea el más pequeño, es un derecho humano. Pero, por ejemplo, yo le digo, temas de CTS, gratificaciones, seguro de vida, esas cosas son creaciones legislativas. Entonces podríamos quizás acortarle al pequeño empresario estas obligaciones y esas obligaciones sí cargarlas, pues dejarlas en las grandes empresas. Muchas gracias, doctor Arévalo. Muchas gracias, doctor Vázquez. Bien, muchas gracias a usted, doctor Ávila. No habiendo más preguntas, pues le agradecemos su participación en esta fase de entrevista en el marco del proceso de ratificación 01-2021 JNJ. Puede usted retirarse cuando lo estime pertinente, doctor Arévalo Vela. Muchas gracias, señores. Muy bien, esta fue la presentación del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, frente a la Junta Nacional de Justicia. Estas imágenes ya son de apoyo. En breve vamos a poner la votación de los o en este caso de los miembros de la Junta Nacional de Justicia para la ratificación o no ratificación como juez supremo del señor Javier Arévalo Vela. Pero antes de pasar a la votación de la Junta Nacional de Justicia, vamos a hablar algunos puntos importantes que mencionó el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela. Como es por todos conocidos, él no viene del ámbito penal, él viene del ámbito laboral. Es más, hizo hincapié el día de hoy frente a la entrevista que ha tenido de forma personal y sus respuestas o las políticas o las implementaciones que ha realizado básicamente se han centrado en el ámbito laboral. Bien, básicamente vamos a mencionar algunos puntos. Por ejemplo, ha mencionado que en su sala, exclusivamente la sala de Javier Arévalo, no ha habido
ningún tipo de demora laboral o en ningún tipo, mejor dicho, de demora, a diferencia de otros jueces. ¿Y eso por qué? Rápidamente vamos a este punto y creo que básicamente está respondiendo por qué hay tanto retraso en el ámbito judicial. Y esto, al parecer, vale la redundancia, parece que es por que las personas o los jueces no vienen preparados con su proyecto de sentencia. ¿Qué cosa es básicamente? Una vez que ya se tiene la sentencia, hay un proyecto de sentencia. Ese proyecto de sentencia, como lo mencionó el presidente Javier Arévalo, puede tener modificaciones, sí, pero al tener ya tu proyecto de sentencia, automáticamente simplemente serían unos cambios y hay una sentencia inmediata. A diferencia que cuando los otros jueces básicamente van, simplemente no llevan su proyecto de sentencia y lo único que hacen es que haya un voto del expediente que puede ser fundado o infundado y recién se preocupen en realizar su proyecto de sentencia, y ahí hay una gran demora, y es por eso que él ha aprendido de su formación laboral que él ya tiene que ir con su documento, o mejor dicho, con su proyecto de sentencia, para que así los procesos sean más rápidos y haya sentencias inmediatas, y no como en otros casos, él mismo está mencionando, que simplemente se demoren en realizar ese proyecto o esa sentencia. Bien, también ha mencionado acerca de algunos puntos laborales que no me voy a centrar mucho en ellos. Ustedes pueden volver a repetir cómo se pronunció el presidente Javier Arévalo, pero vamos a irnos a las partes más importantes, ¿no? Por ejemplo, en los casos de amonestaciones con los trabajadores, ha mencionado que se debería ver, o el juez debería enterarse en todas las instancias y no debería ser evaluado de forma o no se debería estar perdiendo mucho tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta, antes de centrarnos en el tema de seguridad, que también le preguntaron y también respondió, vamos a mencionar que él está o cree que puede haber otro régimen especial para las personas que están en la informalidad. ¿Y cuál es ese régimen? Él mismo ha mencionado que las personas que son de empresas pequeñas, micros, básicamente puede quitarse la CTS, las gratificaciones, ¿no? Ya que son creadas legislativamente, ¿no? Esos no son derechos fundamentales ni tampoco son respaldados por la OIT, Organización Internacional de Trabajo. Así que, la Organización Internacional de Trabajo ha mencionado que lo que más se ve es el tema de las vacaciones, y que todos sí deberían tener vacaciones, pero los derechos laborales fundamentales no son los como son las CTS, gratificaciones, que esas sí se pueden retirar para las empresas pequeñas, ¿no? Y el mismo ha mencionado, puede que estas palabras que estoy diciendo vayan a ser no muy populares. Bien, entonces esas fueron las palabras del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, en el ámbito laboral. Ahora sí, vamos al ámbito de seguridad, aunque el ámbito de seguridad nosotros también ya tenemos un video donde él se pronuncia ampliamente, pero haciendo un resumen, él ha mencionado que necesita unidades de flagrancia donde los gobiernos regionales, en ese caso, puedan invertir. ¿Y cómo invertir? Básicamente, el Poder Judicial tiene que presentar las fichas técnicas, ¿no? Obviamente cuando hay un terreno, para que se puedan construir, ¿no? En su defecto, si es que le dan unos locales con una infraestructura mínima necesaria, ellos ya pueden instalarse para poder utilizar las comunidades de flagrancia. Las unidades de flagrancia son lugares donde van a estar el Poder Judicial, el Ministerio Público o Fiscalía, también la Policía Nacional del Perú, entre otras organizaciones o instituciones relacionadas al tema de la seguridad, o en ese caso para que puedan ir presos o sentenciados rápidamente las personas que cometen algún acto ilícito, y no simplemente le den comparecencia con restricciones y puedan volver a cometer el mismo acto ilícito, sino que ahí mismo se pueda sentenciar hasta en menos de 48 horas, ¿no? Estoy tomando palabras de lo que él mencionó en una conferencia, en una mesa de trabajo en Tacna, ¿no? Básicamente un poco para mencionar lo que dijo el día de hoy frente a los magistrados o frente a la Junta Nacional de Justicia. Bien, ahora sí me están informando que vamos a tener ya la votación por parte de la Junta Nacional de Justicia. Entonces vamos a esperar un poco más. Me están mencionando que ya al parecer se va a tener. Ya, sí, me están informando que ya lo tenemos. Muy bien, ahora sí vamos a escuchar.
Muy bien, al parecer todavía siguen las imágenes, todavía no hay audio, pero todavía el presidente del Poder Judicial está en... Ahora sí, escuchemos. Por el señor juez supremo Javier Arévalo Vela. Voy a rogar a mis colegas miembros del Pleno se sirvan votar a mano alzada sobre la declaración de fundadas o infundadas las observaciones presentadas. Quienes estén de acuerdo con declararlas fundadas, les ruego alzar la mano. No habiendo ningún voto por declararlas infundadas, pues señalamos que estas observaciones se está acordando declararlas fundadas. Vamos a votar inmediatamente también respecto de la ratificación o no ratificación del magistrado Javier Arévalo Vela. Quienes estén de acuerdo por la ratificación, sí se manifestarlo con mano alzada. No habiendo ninguna expresión en contra de la ratificación, pues declaramos que el señor magistrado juez supremo Javier Arévalo Vela ha sido ratificado por este Pleno, debiendo emitirse la resolución correspondiente. Muchas gracias, buenos días, pasamos al siguiente informe.